Bienvenida y bienvenida al podcast de Pesos Emocionales. Yo soy tu anfitriona Lucero Peña, doctora en psicología clínica en temas de cómo nos relacionamos con la comida, el cuerpo, el movimiento, la actividad física y sobre todo cómo todo esto impacta en nuestra calidad de vida como cuerpos grandes. Este podcast es una celebración de todas las formas en que podemos habitar nuestros cuerpos, desde la visibilidad, existencia, libertad y júbilo, y sobre todo es una invitación para embarcarte en una deconstrucción desde lo basado en evidencia, la compasión y la neutralidad de acuerdo a lo que a ti te hace sentido. Aquí creé y fomenté un espacio libre de estigma de peso para poder tener una comunidad basada en el apoyo mutuo y la evidencia científica. Lleva contigo las palabras, las risas, los aprendizajes de hoy y que te sirvan de faro en la semana que tienes por delante y que encuentres momentos de reflexión, sobre todo en los que sientas este abrazo de un espacio seguro que hemos creado para ti. Sin más por el momento, te doy la bienvenida y comenzamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas aquí a un nuevo episodio en esta segunda temporada con el regreso del podcast. ¿Cómo escuchaste la intro? Cuéntame en comentarios si te gusta, ¿no? Si vamos ahí avanzando, ya también tenemos una nueva perspectiva de grabación. Y pues bueno, te recuerdo mi nombre, yo soy Lucero Peña, Pesos Emocionales, y justamente es tu espacio para que puedas deconstruir en temas de tu relación con la comida, con el cuerpo, con el movimiento, el ejercicio, bajo una postura libre de estigma de peso. Y estoy emocionada porque me agradó mucho cómo aceptaron este regreso, ¿no? O sea, justamente hubo comentarios en torno a de que había dudas con respecto al tema de la obesidad, ¿no? Que si no has visto ese episodio, es el episodio número 76 de la segunda temporada, y en donde es como esto de cuestionarnos si la obesidad ya no es obesidad o qué es lo que está pasando hoy por hoy con la definición y sobre todo con cambiar la narrativa en torno al diagnóstico, ¿sí? Entonces, si todavía no ves ese episodio, velo después de este, ¿ok? Y en este episodio vamos justamente a entrar a un tema que hoy por hoy sí, claro que está muy sonado, hoy por hoy claro que ya está más aceptado en el 2024, pero hace 3 años, al menos a mí me tiraban de a loca con este tema, ¿sí? Te estoy hablando del concepto de estigma de peso. Estaba yo recordando así mis ayeres cuando inicié en la plataforma de TikTok, ¿no? O sea, yo ya tenía Instagram, pero en TikTok cuando inicié fue un 11 de noviembre del 2021 en donde yo por primera vez deposito o pongo sobre la plataforma el concepto sesgo, estigma y discriminación de peso. De hecho, búscalo, o sea, te traigo una chamarra bien bonita, fuchsia con negro. Y lo interesante de ahí fue que a partir de ese momento, varios profesionales de la salud, literal me tiraban de a loca, o sea, decían que eso no existía, decía que yo estaba romantizando la obesidad, que yo quería la aceptación del amor propio, que quería que la gente estuviera enferma, ¿no? O sea, 1000 cosas, porque obviamente sí se escuchaba el término gordofobia, pero también me cuestionaban mucho que por qué no usaba gordofobia y por qué estaba usando estigma de peso. Bueno, pues aquí en este episodio vamos a hablar un poco de el desarrollo, la evolución del concepto, ¿no? Que está justificado tanto en guías clínicas, basado en evidencia, y que va dirigido sobre todo a temas de salud, ¿no? O sea, salud física, salud mental, y que también vamos a ver en episodios posteriores cuál es la diferencia o si hay alguna diferencia con el término gordofobia, ¿vale? Me estaba acordando justamente, la primera vez que yo escuché el término de estigma de peso fue mientras buscaba información para mi tesis doctoral. Ajá. Yo hice un protocolo, ¿no? Para modificar la relación con la comida en personas con cuerpos grandes, con sobrepeso y obesidad, bajo una perspectiva sistémica, ¿no? Yo soy psicóloga clínica con enfoque sistémico, en específico la terapia centrada en soluciones. Entonces, haz de cuenta que yo creé como todo un protocolo de intervención para poder hacer esto. Y de hecho, ese protocolo de intervención es el que uso con mis consultantes aquí en Pesos Emocionales. Se está actualizando año con año, ¿no? Para que tú tengas como esta intervención dirigida específicamente a esto y no sea como nada más algo al aire y que yo me hago llamar experta ni esas cosas, ¿vale?
Y entonces con esto, o sea, yo estaba explorando, estaba buscando para mi revisión de literatura o estado del arte, y entonces me encuentro con un artículo de Jimena Ramos Salas. Ajá. Esta autora que trabaja sobre todo en Suiza, pero colabora mucho con la World Obesity Federation. Y entonces escuché este término porque haz de cuenta que yo me cuestionaba muchísimo en mi protocolo de intervención. En ese entonces, mis sinodales me decían, o mis profesores del doctorado me decían, es que ¿cómo planeas o cómo va a ser efectiva tu intervención si tus pacientes o consultantes no bajan de peso? Y es que les estoy hablando en el 2021, en donde hagan de cuenta que las vacas sagradas en intervención de psicología de la obesidad, porque así se llama la rama de la especialidad, era la cognitivo-conductual, y justamente una de las variables o de las cosas que predecía el éxito o fracaso del protocolo de intervención en psicoterapia era el peso. Pero yo, en las clases, yo les decía que a mí no tenía sentido para mí, ¿no? Porque como tú, o sea, cuando tú estás haciendo la investigación, ¿no? Como doctorante, tú te vuelves experto o experta en el protocolo o en la investigación que estás haciendo. Y entonces yo decía, es que no tiene sentido porque mis consultantes, unos no están bajando de peso, ¿no? Pero su relación con la comida sí se está modificando. Y entonces, ¿cómo yo sabía esto? Porque aplicaba un test que se llama escala de actitud hacia la ingesta, ¿no? La actitud hacia la ingesta es esta tendencia a ingerir alimentos de acuerdo a aprendizajes sociales y asociativos significativos en tu grupo social, y tiene que ver justamente con emociones, con ansiedad, con baja tolerancia a la frustración, con impulsividad, tiene miles de variables, ¿ok? O dimensiones. Y entonces yo les decía a estos profesores, les decía, es que, ¿saben qué? O sea, se está modificando la relación con la comida, pero la gente no está bajando de peso. Entonces, no entiendo por qué a fuerza se necesita bajar de peso para decir que el protocolo es un éxito o el protocolo tiene como cierto nivel de confiabilidad para modificar las variables. Reitero, esto era 2021. De hecho, un poquito antes, porque todavía no llegaba pandemia. Póngale 2019-20, cuando yo empecé a hacer como estos cuestionamientos, pero no fue hasta el 2021 que encontré a Ramos Salas, ¿no? Y entonces, pues la verdad es que mis profesores me decían que entonces mi protocolo no tenía validez, o sea, que mi protocolo no funcionaba así. Hasta ese punto se atrevieron, bueno, uno específico, se atrevió, ¿no?, a decirme. Sigo investigando. En ese entonces la literatura, o sea, era que la obesidad era considerada una pandemia y se llamaba globesity, ¿ok? Y entonces justamente era como toda esta perspectiva de erradicar la obesidad, luchar en contra de la obesidad como problema de salud, ¿ok? Todavía no había como estos discursos que están con mayor deconstrucción en temas de lo libre estigma de peso, que ahorita te voy a hablar de ese concepto, ¿sí? Llega pandemia, sigo cuestionándomelo, sí sigo haciendo mi protocolo con estigma de peso, justamente buscando como esta variable de que bajaran de peso, pero yo decía, es que el peso no es conducta, o sea, y yo sé que yo soy sistémica, ¿no? Pero yo decía, si como psicólogos o psicólogas clínicas modificamos conducta y el peso no lo es, entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Ok? Y, o sea, un paréntesis enorme, antes de pandemia, en el 2018, yo me eché un diplomado de capacitación en psicología de la obesidad, y pues me enseñaban eso, ¿no? O sea, que realmente el peso era la variable así con mayúsculas que te decía que tú como psicólogo o psicóloga clínica estabas teniendo éxito, ¿no? Y adherencia a los tratamientos de los consultantes. Va. Ok, me encuentro a Ramos Salas, me encuentro este primer artículo que era una guía clínica con el concepto de estigma de peso, y entro a presentar parte de mi investigación como cartel a un congreso de la UOF, ¿no? De un 4 de marzo,
Igual, o sea, a mí se me hizo bien curioso que hagan de cuenta que se supone que leían los carteles, ¿no? Y leían la información y como que en ese momento online te calificaban. Y entonces me acuerdo mucho que me dijeron que, pues que estaba interesante mi investigación, pero que no tenía mucho sentido, ¿sí? Y yo, porque yo justamente lo dirigí como a toda la literatura, ¿no? Que habla de la modificación de la relación con la comida y que no necesariamente tendrías que estar bajando de peso para ver esta modificación de la relación con la comida. ¿Sí? Ni siquiera me había metido en temas de imagen corporal, de relación con el cuerpo, con el ejercicio, nada, era pura relación con la comida o actitud hacia la ingesta. Total, que empezaron como las rutas de aprendizaje de la UOF, esto fue en el 2021, y de repente, o sea, veo conectada y veo así el nombre de Jimena Ramos Agas. Y yo, este nombre me suena, o sea, es como extraño, pero me suena. Y hagan de cuenta que estas rutas de aprendizaje eran en inglés, ¿ok? Había un traductor, pero Jimena empezó a hablar en español y entonces presenta estos 3 conceptos de sesgo, estigma y discriminación de peso. Y por fin yo le pude poner nombre como a esto que yo decía, es que no necesariamente es la baja de peso, no necesariamente porque los cuerpos grandes, o en este caso, en ese momento, en un lenguaje muy clínico, era el término obesidad. O sea, era de que estuvieran de huevones, que no tuvieran adherencia a tratamientos, que no tuvieran calidad de vida. O sea, todo eso yo me lo cuestionaba, pero no le podía poner nombre hasta esa ruta de aprendizaje o esa conferencia en la que estuve presente online. Después de eso, o sea, me metí a las referencias, ¿no? De esa conferencia, encontré un sinfín de artículos que hablaban desde el 2006, 2005, y yo decía, no manches, o sea, está increíble cómo toda esta investigación lleva tanto tiempo, y aquí en México no se habla de eso, en redes sociales menos se hablaba de eso, o sea, se hablaba de gordofobia, sí, pero como estigma de peso en el ámbito clínico o en investigación clínica para profesionales de la salud, no se hablaba, ¿ok? Y entonces, haz de cuenta que te voy a dar como los 3 conceptos, ¿sí? Sesgo, justamente, son todas estas creencias o acciones negativas que tenemos en torno a las personas simplemente por su peso o por el tamaño de su cuerpo. Ajá. O sea, tú ves a alguien de cuerpo grande, gordo, gorda, sobrepeso y obesidad, ya sabes que aquí es el nombre que a ti te haga sentido, y dices, no, pues esta es floja, ¿no? O sea, esta persona es floja, ¿ok? El estigma de peso hace cuenta que es como un engrane, ¿no? O como un escaloncito, parte de la misma escalera. Y entonces el estigma de peso es poner todas esas creencias, ¿no? Y esta acción ahora en estereotipos sociales negativos, ¿sí? Entonces yo digo, esta persona gorda o de cuerpo grande es floja y entonces por lo tanto eso para mí es indisciplinada. Ajá, yo ya la puse en esa categoría social. Y la discriminación de peso, que es como el siguiente escaloncillo, es el trato injusto de las personas simplemente por el tamaño de su cuerpo. Y entonces es como yo creo que esta persona gorda, indisciplinada, pues obviamente no voy a salir con ella, no la voy a contratar en mi empresa, no le voy a dar el servicio médico, pues porque no se va a adaptar, no le voy a dar la dieta, no la voy a atender hasta que baje de peso, ¿ok? Y entonces, justamente es importante entender estos 3 conceptos porque nos dan el panorama de poder evaluarlo, ¿ok? Voy a hacer un paréntesis aquí. Me regreso a TikTok 2021, el 11 de noviembre, decido hablar del tema y lo hablo en un baile. De hecho, creo que era la canción de Daddy Yankee. Sí, si no me equivoco. Es un problema. Sí, la del problema. Ajá, de Daddy Yankee. Y te voy a poner aquí una captura de pantalla. Y de ahí entonces empiezo como a bajar toda la información, a bajar todo esto. Me hago viral con un psicólogo famoso de TikTok, ¿no? Adrián Salama, que dice, tú no digas que eres obeso o obesa o gordo gordo, di que eres descuidada. Ajá.
Y entonces yo, o sea, le dije, te lo voy a explicar desde 3 posturas, como psicóloga clínica, como persona de cuerpo grande y también como persona experta en estos temas, ¿ok? Y entonces fui aterrizando la información. De nuevo, me decían que eso no existía, que lo único que yo buscaba era romantizarlo. Yo decía, compa, porque la verdad, la mayoría eran hombres. Entonces, era el compa, o sea, aquí está la referencia, güey. O sea, léela, o sea, no me creas a mí. O sea, y si tú estás en este espacio de pesos emocionales desde hace un tiempo, o si eres nuevo o nueva, tú sabrás que yo te pongo la información, yo no te lo pongo desde el yo creo o desde el me pasó a mí, sino que yo te hablo con los pelos de la burra en la mano, ¿ok? Bueno, total, o sea, ponía las referencias, traía la investigación, de todas formas me decían que yo estaba romantizando y fue como bien curioso cómo todo esto fue evolucionando hasta que creadoras de contenido que ni siquiera usaban la palabra estigma de peso, empezaron a usarla, sin comprender realmente el concepto. Ajá. Les voy a decir por qué. Una de las cosas que tiene el estigma de peso es que no está peleado con la baja de peso, ¿ok? O sea, no te dice que si tú tienes deseos de bajar de peso, o que si tienes modificaciones corporales, ¿no? Que no puedes controlar porque simplemente el cuerpo cambia de acuerdo a las acciones o el actuar que tú tengas, ese estigma de peso interiorizado, ¿no? O como en discursos de creadoras de contenido muy radicales que decían que era gordofobia internalizada y te lo manejaban como una culpa. No, para nada. O sea, al contrario, se ha visto en investigaciones que el estigma de peso lo que provoca es subida de peso. Es una paradoja así impresionante, pero tiene que ver desde el hecho de que pues las personas no se acercan a tratamientos médicos, clínicos o psicológicos o nutricionales, simplemente porque ya saben, ¿no? Que cuando se acercan a ese espacio de consultorio o de evaluación, siempre viene con una negativa de pues es que hay que bajar de peso. Y entonces, como ya son personas que ya se saben ese discurso social de que las castigan, las reprenden, les echan la culpa, les asumen, ¿no? Su salud o asumen sus acciones, ¿no? De autocuidado, pues realmente no se acercan y entonces también se ha visto que reducen su calidad de vida, ¿ok? En toda como esta investigación, hay algo como muy interesante que se publicó en el 2023 y te lo quiero, ya lo perdí, pero te lo quiero como justamente leer, en donde habla de toda esta parte del cambio, ¿no? Que ha tenido el estigma de peso a lo largo de una década, a lo largo de 10 años, ¿ok? Y es un estudio longitudinal representativo en una encuesta en Nueva Zelanda. ¿Por qué Nueva Zelanda? Ok, al menos hasta el 2023, justamente Nueva Zelanda tiene el tercer lugar en obesidad en adultos, ¿ok? En primer lugar está Estados Unidos, después va México y después va Nueva Zelanda. Por lo tanto, o sea, esta investigación está muy bien justificada de cómo agarran como esta muestra. La muestra es como esta, como tanda, ¿no? O como población, ¿no? Que agarran para poder hacer la investigación y que no sea nada más como 3 personas y que se crea que a partir de ahí pues ya se está como generalizando la teoría o que se crea que pues porque estas 3 personas tienen estas vivencias o experiencias, así lo van a tener, o sea, los 160 millones de personas, ¿no? O sea, no va por ahí, sino que va como por este lado de que uno se está llevando a cabo en un país que tiene una representación importante a nivel estadística, a nivel de sobrepeso u obesidad o en cuerpos grandes. Y 2, justamente, pues en un país que tiene muchísima investigación, no solamente en estigma de peso, sino también en activismo gordo, gorda o gorde. Ajá. Esto es bien importante porque luego se cree que los discursos médicos o los discursos alrededor del estigma de peso, o sea, son estigmatizadores por usar la palabra obesidad, ¿no? O por usar el diagnóstico clínico, pero no va por ahí, ¿sí? Y de hecho, justamente hay como 3 preguntas que vamos a contestar en este episodio, ¿no? La primera es si ha cambiado el sesgo o estigma de peso durante la última década. Ajá, ¿tú qué crees? O sea,
¿Tú crees que el estigma de peso o el creer o el poner en estereotipo negativo a las personas simplemente por el tamaño de su cuerpo ha cambiado en los últimos 10 años? O sea, tomando en cuenta que hay más discursos de body positive, de salud en todas las tallas, del fat acceptance, de cambios en las guías clínicas a nivel en Canadá, en Nueva Zelanda, en Estados Unidos, en Suiza, ¿no? Suiza no tiene idea, traen también un buen de investigación que respecto al tema. ¿Ok? Entonces, esa es nuestra primera pregunta, si ha cambiado o no el estigma de peso en una década, ¿ok? 2, si los cambios de este sesgo o estigma de peso reflejan cambios que tienen que ver en el desarrollo o la edad, o simplemente está como muy segmentada en los prejuicios de cierto rango de población o de edad, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? Ahorita te lo voy a explicar. Hay una investigación como muy poderosa que menciona un número que dice que en los últimos años se ha incrementado un 66% de el ejercer estigma de peso en las personas, ¿ok? Pero esta investigación tiene un área de oportunidad o una limitante, como tú quieras verlo, ¿sí? Y esto es que solamente se centraron como en un rango de población sin siquiera tomar en cuenta que en este tiempo la población creció, o sea, cumplió años, o sea, cambió de trabajos, cambiaron su contexto social, hubo cambios ambientales, o sea, solamente se centraron como, ok, me entrevisto a Juan, Laura, María, Pepe y Leo, ¿ok? Y entonces los doy un seguimiento a estos 5 durante 10 años, pero no tomo en cuenta como todas las variables adicionales para poder tener como los resultados de mi investigación, ¿ok? Y entonces justamente esta investigación actual del 2023 se cuestiona mucho eso, o sea que si realmente los cambios del estigma de peso van de acuerdo como al desarrollo de las personas durante estos 10 años o solamente es como en un ranguito y ya, ¿vale? Y la tercera pregunta que vamos a contestar es si existen diferencias de género, ¿no? En estos cambios del estigma de peso en la última década. ¿Tú qué crees? O sea, ¿tú crees que en mujeres es más, en hombres es más o es menos, o sea, de manera diferente? Puedes ponérmelo aquí en comentarios en lo que acabamos este episodio, ¿ok? Y entonces hagan de cuenta que hay dos teorías, ¿ok? Dos teorías o dos hipótesis que quieren ser comprobadas. En una, justamente, se cree que el sesgo o el estigma de peso debe de haber disminuido, ¿ok? ¿Por qué? Pues por todas estas medidas de intervención, toda esta investigación que se ha dado, ¿no? Tanto de manera como en sociedad general, como profesionales de la salud, y que ha habido un aumento de lo que es el estigma de peso y los movimientos relacionados a esto, ¿ok? Y que tiene que ver con el body positive, HAES, el fat acceptance, ¿no? O sea, el ponerlo en guías clínicas. Esa es la primera hipótesis. Pero por otro lado, hay otra hipótesis, ¿no? Que es contradictoria, en donde menciona que el estigma de peso en realidad ha ido aumentando con el tiempo. O sea, ¿tiene sentido? O sea, si nos vamos simplemente a pandemia, en donde se empezaba a sonar este tema de gordofobia, al menos aquí en México, ¿sí? En donde se empezaron a autonombrarse activistas, en donde se esperaría que ha habido como un avance, ¿ok? ¿Lo habrá? ¿No lo habrá? ¿Ok? Y aquí menciona que si bien ha habido intentos de reducir el estigma de peso, en ciertos entornos, también ha habido a pocas acciones políticas para abordar el tema de manera basada en evidencia, ¿ok? O sea, es cuando yo les digo, si hay una diferencia entre usar como el término gordofobia e irnos a estigma de peso hasta en la parte política, ¿ok? Y entonces, o sea, justamente ponen como a un estudio que analiza las actitudes explícitas e implícitas hacia el peso corporal en un periodo de 13 años entre el 2007 y el 2016, y muestra que las actitudes hacia las personas con cuerpos grandes, con sobrepeso u obesidad, han empeorado con el tiempo, ¿ok?
Pero, o sea, también pone el área de oportunidad de la limitante de este estudio, que este estudio se basó en muestras de conveniencia de lo que los encuestados contestaron de manera como de lo que les pasaba a ellos o a ellas nada más, pero que no se examinó o no se evaluó el cambio a nivel poblacional. De nuevo, o sea, se está cayendo como mucho en esto de que mi experiencia personal es la vara, ¿no? Con la que se deben medir las demás personas y no va por ahí, ¿ok? Entonces, me regreso a este estudio, ¿sí? Este estudio, entonces, es un estudio a lo largo de 11 años. Ahora, para que tú te des una idea, estos tipos de estudios son carísimos, o sea, carísimos, que requiere de patrocinios, requiere de presupuestos, requiere de muchas cosas, porque haz de cuenta que es seguir como a las personas a las que tú les haces tus encuestas, tus evaluaciones, o sea, la forma en la que tú vas a medir las variables, las tienes que perseguir. Tienes que estar detrás de ellas durante el tiempo que va a durar tu investigación, ¿ok? En este caso fueron 11 años. O sea, ¿te imaginas? O sea, alguien que empezó con 20 años a los 31 terminó de estar en esta investigación, ¿ok? Y entonces aquí fue bien curioso porque les digo, aquí estuvo bien choncho, ¿ok? Fue una muestra de más de 61,000 personas. De distintas edades, ¿ok? Y entonces lo pone en un tiempo 1 y en un tiempo 2, o sea, el tiempo 1 es el año 1, que fue en el 2009, y el tiempo 2 fue en el 2019. Imagínate, terminaron de aplicar encuestas en el 2019 y este artículo salió en el 2023. O sea, 4 años, quitemos pandemia, pero 4 años que se tardó en analizar también los resultados de estas encuestas, ¿sí? Ay, perdón. Y, ok. Y pone también rangos de edades como de nacimientos, que va desde 1990, ¿no? Hasta gente más grande que nació en 1940, o sea, lo va a ir moviendo y pone hombres y mujeres. Un total de mujeres 38,188 y de hombres 22,863. O sea, se trató de que la muestra fuera lo más equitativa posible, o sea, casi un 50-50, ¿vale? Casi, porque, bueno, ahí ustedes en estadísticas sacarán como bien los datos. Muy bien, ¿qué nos dicen los resultados de esta investigación? Ok, primero, o sea, vuelve a hacer esta pregunta, que si el sesgo de peso aumentó o disminuyó durante la última década. Y es que justamente utilizando los datos longitudinales de esta encuesta que aplican, encuentran que al menos en la población neozelandesa, el estigma de peso se ha mantenido relativamente estable durante la última década. Ahora, estable no quiere decir que sea bueno o malo, sino que la tendencia, ¿no?, hacia donde se está llevando el estigma de peso, o sea, sigue estando como ahí, pum, 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 ¿vale? Y entonces, justamente menciona que contrasta con investigaciones longitudinales anteriores de más de una década que sostienen que el estigma y el sesgo de peso han ido en aumento, al menos en población neozelandesa, ¿ok? Sin embargo, justamente menciona que aunque ha habido trabajos anteriores que examinaron las experiencias autopercibidas del estigma de peso y no pudieron examinar los cambios a nivel poblacional de lo que implica el estigma de peso, pues esta investigación brinda una visión muy única de los cambios en el sesgo de peso hacia las personas con sobrepeso u obesidad, ¿vale? Entonces, también recuerden que se dividió como en distintos rangos o cohortes, como así se llaman, ¿sí? Perdón, cohortes. Y bueno, en 4 cohortes de mujeres que se dividió, las más jóvenes en particular mostraron un ligero aumento en la calidez hacia las personas con sobrepeso, ¿ok? Pero también menciona que estos hallazgos deben de tratarse con cautela, o sea, a eso vamos, o sea, no podemos estar generalizando a partir de una sola investigación, por más fortalezas científicas de análisis factorial o de lo que tenga o del nivel de evidencia que sea. Siempre hay que cuestionarlo, ¿no?
y evaluar como todo el contexto alrededor, ¿ok? También menciona que, que deben interpretarse con cautela, dada la cuestión de que las pruebas múltiples que aumentan el riesgo es de un tipo de error, tipo 1. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que de nuevo, como es algo como autopercibido, como es algo que va cambiando, como hay miles de variables en esos 10 años que se llevó la investigación, no podemos estar como 100% seguros o seguras, ¿vale? Y esto es también para que tú lo cheques en cualquier tema, o sea, en cualquier tema en donde te digan, es que es basado en evidencia porque hay un artículo, pues mami, tenemos que analizar ese artículo, tenemos que ver qué errores tiene para ver también, o sea, la fortaleza o la fuerza, ¿no? De evidencia científica que puede o no tener, ¿sí? También justamente que vieron aumentos muy pequeños en la simpatía hacia personas con sobrepeso y obesidad durante la última década. Y también menciona que entre los hombres, ¿no? Al menos se mostraron cambios significativos a lo largo del tiempo. Sin embargo, una de las cohortes de nacimiento que mostraban cambios era más joven, de 1985 al 81, mientras que las más antiguas, que va del 50 al 36, mostraron una disminución inicial en la calidez antes de dirigirse como a una persona, ¿va? La conclusión general es que el sesgo o el estigma de peso es relativamente estable en diferentes rangos de nacimiento, ¿no? Y también de género. Y durante toda esta década, ¿no? A pesar de los esfuerzos realizados durante esta misma para tratar de reducir el estigma de peso y los prejuicios, pues como se ha demostrado que las técnicas de reducción de prejuicios y de reducción de sesgos, pues tienen que seguir siendo evaluadas, ¿ok? Porque tiene un impacto limitado en el mundo real. ¿A qué se refiere esto? O sea, a que esta investigación justamente ve que teóricamente como que se entiende el concepto, pero que a la hora de ponerlo en práctica en el mundo real, pues ahí va cambiando la cosa. También menciona que la investigación actual proporciona una visión única de los cambios a nivel poblacional del sesgo de peso durante esta época y también considera que los efectos de los diferentes rangos o cortes de nacimiento y género se necesita un trabajo exhaustivo a futuro, ¿ok? Y entonces también menciona que los rangos de edades o las cortes de mujeres y de hombres más jóvenes sí mostraron una pequeña disminución en el sesgo y estigma de peso. Y esto, o sea, se puede explicar por la deconstrucción, por la información, por la actualización de las cosas, ¿ok? ¿Cuáles son las limitaciones, no? O las sugerencias de investigaciones futuras, ¿ok? Uno es que la medida de peso, perdón, de sesgo y estigma de peso, ¿sí? Fue un autoinforme de un solo ítem, o sea, o de una sola pregunta. Eso es como, o sea, está padre que esta investigación como que lo reconozca, pero es como si a ti te preguntaran, ¿te caen mal la gente gorda? ¿Sí o no? ¿Saben? Y eso como que no nos da mucha información, ¿vale? Y justamente pone que si bien sería valiosa una medida integral del estigma de peso, idealmente uno que se distinguiera entre las actitudes hacia las personas con sobrepeso, obesidad o cuerpos grandes, pero también como que haciendo como un termómetro, ¿no? De sentimientos, utilizando aquí una medida estándar sobre qué es lo que siente la persona de lo que está como explicándose o de lo que está como manifestando alrededor de si le cae bien o mal la persona gorda, tomando como en cuenta el ejemplo que habíamos puesto, ¿ok? Otra limitación es que pues no arroja como luz, ¿no? Luz verde sobre si ciertos factores moderadores pueden influir o no en los cambios ocurridos en la última década. Lo que yo les decía, son miles de variables, o sea, el tiempo, la edad, los acontecimientos, que si terminaste con alguien, que si subiste de peso, que si no, o sea, son mil cosas y que obviamente pues no tuvieron como control de esto, ¿ok? Y justamente pues lo que recomiendan es que para trabajos futuros haya como una escala o una evaluación en específico de estigma de peso y actitudes, ¿ok? Y que además se sigue investigando justamente como esto por cohortes o por rangos de edad o de nacimiento,
para poder examinar el impacto a nivel poblacional. Que al final, pues seguimos estando como en este proceso de investigación, de deconstrucción, al menos en la población neozelandesa, o sea, el sesgo de peso como que se mantuvo estable, o sea, no incrementó ni disminuyó, pero, o sea, sí sería importante hacer este tipo de investigaciones, por ejemplo, en México, ¿no? O sea, que es un segundo lugar, en Estados Unidos, que es un primer lugar, tomando en cuenta como este mismo modelo. Entonces, si alguien está queriendo hacer su tesis de maestría, de licenciatura y le quiere entrar a esta investigación, mándeme un mensaje, ¿no? ¿Cómo ves esto? Este tema está como muy interesante. Híjole, es que esto del estigma de peso es muy, muy grande. O sea, esto fue nada más para explicarte cómo el estigma de peso, al menos en una investigación que está muy fuerte, que está en Nueva Zelanda, menciona como ciertas cosas, pero a mí me interesa saber qué pasa contigo, qué es lo que tú alcanzas a observar. O sea, si en tu casa, si en tu trabajo, ¿no? Si en tu mundo notas que esta discriminación, estigma o sesgos de peso han aumentado, han disminuido, si te ha pasado a ti, o sea, me interesa como leerte mucho ahí, ¿no? Ay, pues miren, amigos, amigas, estamos terminando este segundo episodio, que es el episodio 77 de esta segunda temporada. Muchísimas gracias por estar acá. Vamos a estar teniendo como invitadas, vamos a ir viendo quién va a ser la madrina o el padrino de Pesos Emocionales en esta temporada nueva. Y pues ya sabes que te agradezco que le des like, le pongas 5 estrellas a este podcast, te suscribas, actives la campanita y pues nos estamos viendo en una siguiente ocasión y nos vemos el próximo miércoles. ¡Chao! Ha sido un viaje revelador el día de hoy y como todas las buenas conversaciones no tiene por qué terminar aquí. Te invito a seguir esta charla en mis redes sociales. Búscame como @pesos emocionales en tus plataformas favoritas. Ahí podrás compartir tus comentarios, reflexiones, conectar con la comunidad y conmigo y estar a tanto del contenido. Si sientes el llamado a explorar en mayor profundidad con tu relación con la comida y contigo mismo misma, mi puerta está abierta para ti en www.pesosemocionales.com. Descubre mis servicios de psicoterapia, cursos para profesionales de la salud y sobre todo asesorías como crianza libre de estigma de peso. Y por supuesto, mi más profundo agradecimiento a nuestros patrocinadores. Viva la Curve, una marca de ropa urbana para cuerpos grandes de la talla L a la 5XL, y Casa La Curve, un santuario para cuerpos grandes en forma de talleres, conferencia y bazar de moda plus size. Antes de despedirme, recuerda, estás en tu proceso, es muy válido, es parte de una deconstrucción compasiva y basada en evidencia y sobre todo, este es tu espacio seguro. Soy Lucero Peña, agradeciéndote una vez más por permitirme ser parte de tu historia. Nos vemos la próxima semana en miércoles.